Cubo Radio Podcast es un medio digital dedicado a producir contenido útil y positivo para públicos diversos. Ayúdanos reaccionando, compartiendo con tus amigos y dejando tu opinión en un comentario. ¡Comenzamos! Así es, queridos amigos, comenzamos y damos inicio a una nueva edición de Perfiles 360, el podcast de Cubo, donde siempre procuramos tener a personalidades que están dejando o dejan mucho que hablar y hacen contenido positivo y dejan huella dentro de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, y sobre todo aquí en Santa Ana. De eso trata Perfiles 360, y la oportunidad de ahora es para Ricardo Godoy, ya de generales conocidas prácticamente aquí en Santa Ana. Sí. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la invitación y por estar acá con su público compartiendo en este momento acá en este podcast. No, bueno, para nosotros también es un gusto y ya nuestra audiencia está preparada, y también ellos saben que todos los martes, los miércoles y los jueves generalmente tenemos a una personalidad santaneca, y de vez en cuando a alguien también fuera de Santa Ana o incluso fuera de nuestras fronteras. Bueno. Y la idea de Cubo es obviamente dejar contenido positivo y útil para que pues cualquiera pueda visitarlo en cualquiera de nuestras redes, ya sea a través de nuestra página de Facebook, en el canal de YouTube o en la cuenta de Spotify. También nos encuentra en Instagram, en Twitter, en TikTok, que es de donde nosotros partimos con nuestra señal en vivo a través del TikTok Live. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, Ricardo, aquí vamos a platicar un buen rato porque nosotros queremos saber desde dónde y desde cuándo y por qué las comunicaciones, la radio con Ricardo Godoy. Bueno, quizás esto comenzó en mi niñez, prácticamente como a los 6, 7 años quizás. 6, 7 años. Más o menos. Okay. Yo cuando estaba pequeño, mi papá tenía una grabadora de esas monobrables, de esas que tienen solamente una bocina. Sí. Y yo le agarraba la grabadora a mi papá para grabar mi voz. Luego la retrocedía y luego pues me escuchaba. Pero ya a los 6 años era como que ya sé cómo grabar, ya sé cómo meter el cartón. Increíble. A pesar de que estamos hablando de los 80, más o menos, no, entonces tenía 7 años. Ya me acordé, en el 80 tenía 7 años. Okay. Entonces en ese entonces... Saquen cuentas ahí. Saquen cuentas. De ahí para acá. Entonces yo le agarraba la grabadora a mi papá y hacía eso. Me encantaba escucharme. Y de ahí pues hasta quiero ver, a los 14 años tuve la oportunidad de conocer una cabina de radio, que fue el lugar donde comencé a trabajar por primera vez. 14 años. Bueno, pero a los 6, 7 años, siendo un niño, ¿cuál era la colonia que vio crecer a Ricardo Godoy? Bueno, ¿cómo le decían, Ricardito? Algunos me decían mi nombre completo porque mi familia se acostumbró a eso, es José Ricardo. Ah, José Ricardo, ok. Algunos pues me decían solo Ricardo y otros me decían solo mi apellido en la escuela, ¿verdad? Que era lo Godoy, más nada más. Godoy nada más. Godoy, ok. Pues yo nací en Chalchuapa, soy de Chalchuapa, en el barrio Las Ánimas. Ajá, Las en Ánimas. ese lugar. Chalchuapaneco. Chalchuapaneco. ¿Siempre vivió allá o se vino en algún momento para Santa Ana? Pues en Chalchuapa viví hasta mis 37 años aproximadamente. 37. Por ahí más o menos, porque tenemos como 13 o un poco más quizás de estar aquí en Santa Ana. Ah, muy bien. Yo de Chalchuapa conozco Radio Tazumal. Sí, bueno, he ido a Radio Tazumal, no sé si todavía existe. ¿Cómo no? Todavía bueno, está. Radio Tazumal, y estaba otra que estaba enfrente. Es la Energy. La Energy, sí, hombre, la Energy, por supuesto. Para mí esas son como las radios que hasta el momento son para mí como íconos, partiendo que yo no soy santaneco y que he venido conociendo la radio y a todos los colegas del medio, etcétera, pero la Energy y el Tazumal, Radio Tazumal, eran como para mí el ícono de Chalchuapa. ¿Hay más radio en Chalchuapa? De hecho, la misma empresa de Radio Energy, que es de un amigo, tiene 2 radios. Sí, ¿cómo se llama? A mí se me ha ido, por eso no lo mencioné ahorita, porque se me ha ido. Qué mala memoria tengo. Y qué mal amigo, porque usted dice sí, un amigo. Un amigo, sí, hombre. Ya me voy a acordar. Tenemos que acordar, sí, hombre, ya me voy a acordar. Yo ahorita porque se me fue, no lo mencioné. Ochoa. Sos tacaño, Alcides, que me estás viendo. Don Alcides. Es de Alcides Ochoa, sí, las 2 radios. Tiene una Energy, que es la más conocida, y está Flashback, que la inauguraron hace como un año más o menos, 2 años quizás. Ok. Sí, es una
¿Es una radio siempre la misma, bajo la misma frecuencia en la que tiene u otra? Es otra, de la programación se refiere. Sí, Esa ya es adulto contemporáneo, perdón, tenía un insecto en los lentes, no hay problema. me tocó que quitármelo. Sí, es de otro género ya. Son 3 las que hay en Chalchuapa, creo que hay radios cristianas también en Chalchuapa, no estoy al tanto de eso, pero creo que sí hay. Bueno, ¿cómo fue la infancia en Chalchuapa? Fantástica. Chalchuapa era muy dependiente de la cuestión del café. En mi infancia ya pues nos movíamos entre fincas y fincas, en cafetales. Una infancia muy bonita. Un pueblo pues bastante tranquilo, lo sigue siendo actualmente. Y muy bonito. Estoy lleno de recuerdos de Chalchuapa, de mi infancia. Sí, siempre ha sido Chalchuapa turístico por eso de las ruinas o Sí. ya fue años ya más próximos. De hecho sí, siempre fue turístico. Solamente que en aquel entonces pues el turismo no estaba bien explotado quizás en todo El Salvador. Claro. Más que todo turismo era playas, Mm. montañas y todo eso. Chalchuapa sí recibía muchas visitas. Yo solía ir los domingos con mis papás. Fantástico, llenísimo de gente, de aquí mismo de El Salvador y uno que otro extranjero por ahí. Claro. Pero sí siempre ha sido así. Sus papás, sus dos papás. Ajá, correcto. Sí, Papá y mamá. creció en familia con papá Claro. y mamá. Y tengo la bendición de tenerlos todavía. los dos. Sí, qué bendición. una bendición. ¿Y hermanos, hermanas? Tengo un hermano que también es locutor. ¿Mayor o menor? Es menor que yo, 6 Ah, años. Ok. Ajá. Y trabaja conmigo en la radio también actualmente. En Supra. En Supra. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Y entonces toda la etapa de primaria, tercer ciclo y bachillerato fue en Chalchuapa. Fue en Chalchuapa, correcto. Ahí prácticamente transcurrió toda mi vida y luego pues la Universidad Nacional aquí en Santa Ana, ya que en Chalchuapa no contábamos con universidad, de hecho pues no hay todavía. No hay. Y pues vine a hacer mis estudios aquí a la Universidad Nacional. Y en aquel entonces era un poquito más complicada la movilidad. A Bastante. pesar de que estamos ahora, cualquiera puede decir Chalchuapa está a 20 minutos. Sí, sí. Pues no, en aquel entonces solamente eran buses y teníamos que venir colgados muchas veces del bus. Bueno, eso no ha variado mucho, Ricardo. Bueno, eso sí. Eso no ha variado Ajá. mucho. Pero antes eran como más, era más peligroso. No digo que hoy no sea peligroso hacerlo, pero sí antes era más peligroso porque les importaba poco la gente que llevaban. Claro. Venían altas velocidades, los buses pasados de su capacidad. De su capacidad. Increíble. Yo varias veces me vine de Chalchuapa para acá colgado en la puerta de atrás. Y bueno, y otras veces pues en la de adelante. Era bien incómodo, pero así era la vida. Claro, bueno, a pesar de haber experimentado desde los 6, 7 años aquello de grabar su voz, etcétera, pero ¿en qué momento fue como en el que usted dijo, esto me gusta? Creo yo que traigo talento para esto, o hubo alguien que dijo, no hombre, José Ricardo es buzo, ¿vea? Y yo creo que trae para esto. Pues quizás fue más que todo quiero ver, a mí me encantaba escuchar radio. ¿Qué radios? Yo escuchaba unas radios en AM porque en aquel entonces FM no había. Yo escuchaba una radio que se llamaba Radio Moderna, me encantaba la programación, estoy hablando del 85. Radio Moderna. Radio Moderna, escuchaba Radio 1090, que fue la primera radio que yo conocí y fue donde comencé a trabajar también. Ahí trabajaba un amigo mío en Radio 1090 ya por el 84, 85. Muy conocido, por cierto, él se llama Osvaldo Ágreda, que fue presentador de Canal 6, luego del 21, si mal no recuerdo. Sí, claro. Éramos vecinos, entonces por él de repente pues yo escuchaba la radio y decía yo, no hombre, algún día quiero estar ahí. Estamos hablando del 84. Eso es radio AM. Eran radios AM. La primera radio FM que yo escuché fue ABC. ABC. Creo yo, y de ahí pues solamente 100.5. Uno. ABC. 100.1. Sí. ABC. Una chulada. Sí, Sí, todavía lo sigue siendo. sigue siendo buena Es radio. una chulada de radio. Sí, Al menos a mí me gusta porque programa música electrónica, eso me encanta. Claro. Bueno, y entonces fue, ¿qué? ¿Tercer ciclo? Cuando ya nos dimos cuenta que sí nos gustaba esto y traíamos para la radio. Fue por allá por el 86 quizás, sí, tercer ciclo aproximadamente, tercer ciclo. Entonces, de ahí para acá pues yo me di cuenta y dije, bueno, voy a probar. No tenía nada de voz, para nada. Y ¿Qué es no tener nada de voz? la voz de niño. Okay. No se había desarrollado todavía. No se había desarrollado. Bueno, pero a veces para la dicción, para poder hilar palabras, para la elocuencia, para eso sí ya más o menos se había dado cuenta que
que sí había un poco ahí de madera. Sí, como siempre uno comienza por el modelaje, por la copia. Ujú. Y yo escuchaba a mi amigo, a mi vecino, y yo decía, no, hombre, también yo lo puedo hacer, voy a intentar. Y me ponía a grabar, yo seguía grabando cassettes. De hecho, pues tenía unos amigos que también se ponían a grabar junto conmigo y fingíamos que estábamos en una radio. Y comencé a desarrollar un poco ya la fluidez, digamos, hasta cierto punto. No la gran cosa, pero por lo menos ya era algo que ya podía darme la pista de que sí podía trabajar en una estación de radio. Claro, ¿a dónde pasó su bachillerato? Bachillerato en el Instituto Nacional de Chalchuapa. Era la única opción que teníamos cerca y buenísimo el instituto, sigue siendo muy bueno, Sí. muy grande la población de ahí y ahí pues me comencé a desarrollar también. En esa etapa fue que yo ya ingresé a la primera estación de radio, ya en el primer año de bachillerato. En primer año. Ajá. Sí, y en primer año me imagino que actos en el instituto, Sí. que 15 años, que presentaciones, De todo. y había que entonces ser maestro de ceremonia. Esa es una cosa que me viene persiguiendo desde aquel entonces. Actualmente también, y en aquel entonces pues me decía, mira Godoy, vení vos, ¿a vos te gusta esto? Sí me gusta, pero no mucho, porque hay un momento en que como que se llega a rayar uno, más que todo por el temor de que van a decir, ya aburre. Entonces pues llega un momento en que ya no. Claro. Pero sí, desde bachillerato yo he tenido que lidiar con esa situación. ¿Y qué decían sus papás? Pues mi papá no me decía mucho acerca de eso. Tal vez fue ya cuando me comenzaron a escuchar en radio. En mi primer turno, pues ahí a mi papá pues ya le comenzó a gustar, porque a mi papá siempre le gustó la música. Música del tiempo, pues de la Ahora, época. él era 60. Mi papá era más 50-60. 50-60, claro. 70. 70 ya para él era lo nuevo. Digamos. O sea, 70 para él es como para nosotros Era los lo 2000. Sí, correcto. Pero él se acostumbró porque en mi casa, gracias a Dios, pues nunca hubo una restricción de decirme, mira, no estés escuchando música. Nueva. No, que les fuera a molestar la música. Ajá. Yo pasaba oyendo música todo el día. Y bueno, mientras estaba en la casa. Entonces mi papá se acostumbró a mi música de los 80, en su época, mi música de los 90 y todavía a finales de los 90, 2000 y todo eso. A él le gustaba mucho esa música, todavía le gusta. Entonces, pues eso me nutrió bastante. Claro, muy abierto a todos los géneros, de hecho, porque, bueno, yo crecí con Camilo Sesto, con Julio Iglesias, con los Galos, digamos, y todo eso. Vaya, esa es ventaja. Sí. Ventaja por sobre tal vez otros locutores que quizás esa época la tienen o la tenemos, me voy a incluir, no tan clara, no tan fresca, ¿verdad? Todos esos artistas, intérpretes, cantautores de esa época. Correcto. ¿Y su mamá? Mi mamá, pues ella contenta, ella siempre pues ha celebrado todos mis logros por muy pequeños que sean. Como Igual, toda la mamá, toda la mamá. Yo creo que era la que llamaba a la radio y saludaba. Bueno, sí. En aquel entonces yo lo saludaba, no se daba mucho esa cuestión, ¿verdad? de que ellos me estuvieran llamando, porque también hubo una situación. No existía mucho la línea fija, no, claro, entonces sí, era un lujo, digamos, la línea fija. Entonces ellos tenían que esperar hasta que yo llegara a la casa para saber cómo me había ido. Y bueno, la radio quedaba en Atiquizaya. ¿Qué radio era? ¿Fue la primera radio? Fue la primera ¿Qué radio era? Radio 1090. Radio 1090. Fue la escuela y semillero de muchos locutores actuales que... Aquí en Santa Ana. En el occidente. En el occidente. Luego, pues, de Radio 1090, pues ya migraba la gente para acá, para Santa Ana. Y de ahí salieron muchísimos talentos nacionales que se volvieron internacionales también. Y de aquí de Santa Ana para San Salvador. De Santa Ana para San Salvador y luego, pues, los que migraron para Estados Unidos, pues ya también allá la fueron a hacer. En Estados Unidos. ¿Quiénes fueron sus compañeros de esa época? ¿Usted recuerda? Sí, cuando yo estaba ahí, que recién había llegado, llegó el ex gobernador, Mario Jovel. Mario Jovel, sí, claro. Sí, fantástico el compañero. El primero que llegó antes de él fue Mario Monches. Mario Monches ya estuvo aquí. ¿de veras? Claro, Mario Monches ya estuvo aquí con nosotros. Mario Enrique Monches Linares, saludos a Mario. Correcto, sí, no, tipazo. Es un tipazo, es una gran persona, fantástico. También estuve ahí con Freddy Martínez. Oscar Hernández, una de las grandes voces de acá de Santa Ana. Freddy Martínez no es el que fue voz de Canal 12. Es otro Freddy Martínez. Es otro. Ajá. Ok. Él se llama José Alfredo Martínez Flores. Ajá. Gran locutor.
Fantástica la locución de él, la pila de él, a mí me encantaba escucharlo. Claro. Entonces, ellos fueron mis compañeros ahí, junto con otra muchacha que era de Tiquisaya también, que tuvo su tiempo también de locución entre Tiquisaya y Santa Ana. Lastimosamente, pues esa voz ya no la podemos escuchar porque ya no trabaja en radio. ¿Cómo fue esa etapa inicial en 1090? Fue fantástica, estaba llena de magia, porque estaba yo frente a lo que me había impactado, que era una cabina de radio. Cuando yo vi el montón de equipo que tenían ahí, yo me soñaba ya trabajando en eso, porque yo llegué a los 13 años. Fue amor a primera vista la cabina. Amor a primera vista. Bueno, se trabajaba con vinilos en aquel entonces, con cartuchos también, con cassettes. Para los comerciales. Para los comerciales, los cartuchos. Y en los cassettes había música también, ¿verdad? Entonces ahí se utilizaba eso. Yo a los 13 años, pues hablé por teléfono, de uno de esos teléfonos públicos, con el director de la radio, de Radio 1090, y le dije... ¿Quién era el director? Se llamaba Carlos Enrique Mendoza. Lastimosamente, pues él ya pasó a mejor vida. Una gran persona y a quien yo le agradezco mucho, pues, el haberme dado esa oportunidad, porque... Pues dijéramos la primera oportunidad. Fue la primera oportunidad, correcto. Claro. Entonces, me dio chance de llegar a los 13 años y yo le digo, a mí me gustaría trabajar acá, pero fíjese que no tiene la voz todavía. Es que usted habla por un niño, me dice. Véngase cuando tenga 18 años, me dice. Está bien, tenía que esperar 5 años todavía. Era para un joven de 13 años, eso era esperar la eternidad. Era mortal. Entonces, bueno, dije yo, ni modo, ¿qué voy a hacer? No tengo la voz. Durante ese trayecto que él me dijo que regresara a los 18 años, yo seguí grabando en cassette y todo eso. Y fui moldeando mi voz de manera increíble. A los 14 años, ya mi voz ya se parecía como la tengo ahorita. Fue increíble. Y me dieron chance a los 14 años. Era prohibido, porque no podían haber menores trabajando en una estación de radio. ¿Y eso qué lo prohibía? Espectáculos públicos. Espectáculos públicos. Según me dijo eso primera vez que escucho ese dato, pero puede ser igual, de todas maneras era un menor de edad. Claro. Incluso él me dijo, mire, me dice, yo no le puedo dar la oportunidad porque son 5,000 colones de multa si lo vienen a encontrar a usted trabajando acá. Eso era pisto. Era un billetal, estábamos hablando del 89. Sí. Hombre, un billetal, entonces... Bueno, y además que estábamos hablando de que en ese momento las comunicaciones se estaban llevando a cabo paralelamente a la guerra. Sí. Exactamente, estamos hablando del 89 y la ofensiva fue en el 88, algo así, por ahí, tope 89. Algo así. Entonces, bueno, era bastante complicado y sí, andaban reclutando también y ese era un gran miedo para mí, porque yo tenía que viajar para allá cuando ya me dieron la oportunidad de que me fueran a agarrar para el ejército. Era, me daba o sea, en el camino de Chalchuapa a Tiquisaya. Sí, nos paraban. Podía pasar. Podía pasar porque nos paraban los soldados. Y quizás me veían muy cipote y decían, este no nos sirve todavía, ándate para arriba otra vez. Ajá. Entonces, pues, fue una etapa, llena de magia. Yo me sentía bien realizado. En esta radio duré un año. ¿En 1090? En 1090. Ajá, ok. Un año. Y entonces, bueno, de ahí, pues, hice el brinco para acá porque ya me había desarrollado un poco, entonces ya sentía que ya lo podía hacer. ¿Dónde lo recibieron acá? En la estación H. De AM. Estación H, ajá, AM, sí. Que es la que se convirtió en doble H, ¿no? No, es que lo que era el grupo radial H constaba de estación H, luego la doble H, que fue la primera estación en FM que tuvo Santa Ana. La doble H. La doble H. Luego estuvo Estéreo Conga, que fue otra estación en FM, que hubo una asociación ahí con don Manuel Montes, y no me recuerdo quién era el otro señor. Pero sí, a mí me recibieron en la estación H, el director de la H y la doble H. Entonces me dice, venite pues, me dice, vamos a hacer la prueba. Vamos a dar chance. Sí. Ajá. Entonces pues también me dio la oportunidad, luego pues brinqué al FM. Bueno, pero ya venía con el fogueo de la 1090. Por lo menos traía un año, ya conocía cómo se programaba, cómo se hablaba, digamos, cómo se platicaba con la gente a través del micrófono y todo eso. Traía una idea, una pequeña base. Y ahí pues lo demás lo fui aprendiendo acá, digamos. Claro, ¿cómo fue esa temporada en la estación H?
Fue muy bonita porque conocí gente fantástica. Comenzando por el director, que era José Roberto Paz, también de grata recordación. Él fue pues un pastor muy conocido acá en Santa Ana, luego de toda esa etapa de radio. Pastor cristiano evangélico. Sí, correcto. Tenía una iglesia muy grande en esta zona de acá por Metrocentro. Una gran persona, uno de los mejores locutores en los 80 acá en Santa Ana, en Radio Moderna, y luego pues pasó a Estación H y ahí pues siguió creciendo. También pues otros compañeros que yo conocí en el grupo radial H, personas fantásticas, muchos de ellos que destacaron en otros medios. Por ejemplo, tenemos ahí a Homer Ortega. Él trabajaba ahí en la H y en la Conga en aquel entonces. Él actualmente está en la Pop, ahí en San Salvador. En la Pop, donde está ahorita de director Francisco Parada. Ahí sí estoy un poco Francisco perdido. Parada, no el director, sí. Francisco Allá Parada. trabaja él y trabajó ahí desde que era la mejor. Okay. Tiene mucho tiempo de estar ahí. Sí, la Pop ahora es de Radio Corporación FM. Así es. Sí. Él fue otro de los compañeros, también pude compartir con Vladimir Rodríguez, un locutor fantástico de San Salvador. Le perdí la pista, ya no lo he vuelto a ver jamás, no lo he vuelto a escuchar lastimosamente. Y otros tantos que estuvieron por ahí, también Hugo Mena, muy conocido acá en Santa Ana. Hugo Mena viene el jueves. ¡Ey, qué bueno! Hugo Mena viene el jueves. Bueno, sí, claro. Excelente. Es uno de las mejores voces de acá de Santa Ana. Yo creo que después de que hagamos el repaso de todos los buenos locutores de aquí de Santa Ana, quizás vamos a hacer una convención. Sería buenísimo. Sí. Para el Día del Locutor. Y nos reunimos todos. Sería buenísimo, excelente idea. Sí. Bueno, y entonces conoció a Hugo Mena, eso fue Estación H. Luego usted tuvo la oportunidad de pasar a Doble H. A Doble H. Que ya era FM. Esa fue otra experiencia bien especial porque en aquel entonces cualquier locutor deseaba trabajar en FM. Bueno, que veníamos de AM, lógicamente, del FM. Dar el salto, por supuesto. Era otra cosa porque ya la voz se oía diferente, ya era otra gradita, digamos, en la educación del locutor. Entonces, pues, ahí brinqué al FM, me dieron la oportunidad de trabajar en las noches. En Doble H. En Doble H, trabajaba de las 8:30 a las 12 de la noche. Es que así tocaba antes. Sí. Yo no sé ahora, los hipotes de ahora quieren ya de un solo turno el morning. Es cierto. Actualmente yo me topo con eso bien seguido. No quieren turnos de noche ni de madrugada. Nosotros trabajábamos hasta de madrugada. Y que ahora la tienen más fácil, porque en la madrugada a las 9 dejemos la máquina y ya queda el SAR ahí toda la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Y ahora ya no existe eso. No, pues sí. Antes no se podía porque, bueno, como dice el SAR, ese se deja con programación y ahí está. Pues sí. Y antes no. No, además ahora les dicen que se va a quedar en la noche y lloran. Paniquean. Cabal. No, y eso, y eso pasa, o sea, lo estamos haciendo broma, pero es algo que pasa. ¿Y por qué tocar estos temas? ¿Por qué hablar de esto y por qué traer a las personas que lo vivieron para que lo cuenten? Porque es una realidad y es una manera para aquellos que están al otro lado escuchando este contenido y dicen, bueno, yo quisiera hacer radio, yo quisiera hacer televisión. Bueno, hay un camino que hay que recorrerlo y que tal vez ahora es un poco más fácil, pero antes la escuela era muy distinta, pues estoy seguro que no es que había mano suave para enseñar. No. Antes, para los que no sepan y los que solamente han entrado, porque hay algunos que entraron bien fácil últimamente. Estamos hablando de los últimos, 20 años. En el tiempo cuando se hacía radio, que yo entré, todavía estaba bastante difícil la cosa. Lo mantenían a uno sentado detrás del locutor viéndolo. Y muchos locutores, lastimosamente, va a sonar quizás feo el término, pero muchos se creían dioses. Porque ya tenían un renombre, tenían fama. Entonces a uno que lo veían llegar de cipote, le ponían cierto tope, digamos. Y ahí yo me mantuve mucho tiempo detrás de un locutor en la estación H para poder yo tener mi turno los domingos de 3 de la tarde a 7 de la noche, que era de los peores turnos en aquel entonces, que nadie lo escucha a uno. Claro. Entonces, sí se quedaba uno detrás de ellos no le hablaban, no le dirigían la palabra a uno. Era bien yuca. Pasaba hasta un año así. Claro, bueno, y en Doble H de 8 a 12. De 8:30 a 12. De 8:30 a 12. ¿Era programa, era turno? Era turno. Era un turno donde se programaba música romántica. ¿Inglés o español? Se ponía inglés y se ponía español también. Una programación variadita, bien bonita.
Y bueno, una de las experiencias bien bonitas que viví en ese lugar es que en aquel entonces, como no existían redes sociales, no existía WhatsApp ni nada, todo era puro teléfono. Pura llamada. Pura llamada. El teléfono no paraba de sonar toda la noche. Hasta pasaditas las 12 todavía había gente, mira, no cerrés todavía, a las 12 tengo que cerrar. Eso era de lunes a viernes. Trabajaba yo de lunes a sábado y hubo un tiempo que estuve de lunes a domingo. Pero ese turno programa, llamémosle, era de lunes a viernes. No, Era de lunes a sábado. de lunes a domingo. De lunes a domingo, Ajá. de 8:30 a 12. De 8:30 a 12. No tenía libre. Luego, pues, si mal no recuerdo, hubo un tiempo que yo me desaparecí de la radio y quien tenía esos turnos era Juan Saldívar, también un gran locutor de acá de Santa Ana, un gran amigo también. Me dieron un turno para que él descansara, porque él estaba todas las noches. Así fue la cosa. Él estaba todas las noches y a mí me dieron el turno de los domingos, si mal no recuerdo, para que él por lo menos descansara una noche. Ya de ahí, por azares del destino, pues Juan Saldívar tuvo que irse de la radio, pues ya me quedó ese turno a mí de todas las noches de lunes a domingo. Era bonito, pero era terrible también. Por las condiciones en las que uno dormía y todo eso. Terrible. Yo creo también que, obviamente, lindo los primeros meses, Sí. quizás el primer año. Luego, obviamente, pues uno por amor a la radio se queda ahí. Pero como cualquier trabajo, y no es que uno se queje, pero como cualquier trabajo, pues termina también siendo tedioso, siendo cansado y todo. ¿Qué pasó después de la WH? Bueno, después de la WH, quiero ver, me fui para... Ah, bueno, estamos hablando de que en WH estuve yo en el 91, 92. Luego tuve un espacio de unos meses que me zafé de la radio. Regresé en el 93. ¿A dónde? Allá a la WH. Siempre. Ajá, pasé unos 8 meses quizás fuera de la radio. Por azares del destino también. Regresé en el 93, en enero creo yo. Y en ese mismo año, no, en el siguiente año, en el 94, por ahí por noviembre más o menos, salgo de WH y me voy para una radio que en aquel entonces era lo máximo aquí, que era FM 94. Esa radio fue pero buenísima, porque la cabina tenía una tecnología que ni siquiera las de San Salvador tenían en ese momento. Ok. Sí, no, era una... ¿Quién era el director? Era Ronald Hill, era el propietario y director, pero también había un director que era Oscar Hernández, era el director de programación y todo eso. ¿Y a qué cree usted que se debe que la cabina tenía esa tecnología y ese nivel de detalle? Bueno, para comenzar, quien era el dueño de la radio era una persona que ya venía a trabajar en radios. Tenía un gran arrastre, digamos, de tiempo, de experiencia, haber trabajado en radio. Sí. Entonces él tuvo la oportunidad pues, de poder comprar los mejores equipos y esos equipos los va a traer a Panamá. Ah, bueno. Y venían, pues, lo que aquí no existía todavía, que en las casas habían CD player, que son normalitos, ¿verdad? En esa cabina existían CD player dobles para mezclar. ¿Los Newmark? No, eran Denon. Denon 2700 creo que eran, o 2500, no me recuerdo, 2800, por ahí. Pero eran unos grises. Y yo cuando los vi, porque yo, bueno, para entrar a esa radio, yo trabajaba todavía en la WH cuando de repente pues, venía de la universidad y voy viendo que el señor estaba parado en la puerta, afuera de la radio. Y un amigo me venía dando jalón y le digo, hey, párame aquí, le digo, ¿qué pasó, man? Fíjate que ahí está el dueño de la radio, quiero hablar con él. Va, está bueno. Y me bajé y me presenté y me dice, me dice, en la doble trabaja así. Y se sonrió. Me da chance de conocer la cabina. Vamos, y me llevó. Cuando fui a la cabina, no, hombre. Otro nivel. Otro amor a primera vista. Todo era digital. Para decirle que en aquel entonces ni siquiera ABC, Femenina o 1080 tenían ese equipo. Ellos trabajaban con CD player normal, de esos de una gavetita, de los que habían en las casas. Sí. Y ahí pues habían 3 Denon en un rack. Y pues eso me dejó a mí con la boca abierta. Tenían otro equipo, tenían un tipo de cartucheras digitales. Y todo, así hasta el aire acondicionado era totalmente diferente. Se respiraba otra cosa. Otra cosa, incluso. La música se programaba en varios formatos. Se programaba en minidisc y también programábamos música en video láser, que era el sucesor del DVD.
La gente escuchaba la música al aire, pero nosotros estábamos viendo el video en la cabina. Viendo el video. Eso era fantástico. No, qué fantástico. Era otro nivel. Y entonces, ¿cuánto tiempo pasó en la 94? 94.9. FM 94 se llamaba. FM 94, que era 94.9. 94.9. Que ahora es la UFM. UFM. Ujú. Ahí saludos para Joalmo y para Carlos. Pasé, quiero ver, desde noviembre del 94 hasta el 98. Hasta, quiero ver, noviembre, como hasta septiembre del 98 más o menos. ¿Qué era lo que más sonaba en aquel ese entonces. momento? En ese momento, en esa radio, con esa tecnología, con ese entusiasmo, ¿cuáles son las canciones que más recuerda que sonaban en sus turnos? De ese entonces, bueno, estaba Culture Beat, era Mr. Bane, que era de lo que más sonaba. Estaba Dr. Alban también con It's My Life. Estaba también siempre Dr. Alban No Coke, Sing Hallelujah. Estaban los Real McCoy también. Quiero ver quién más. Estaba Hathaway con What Is Love. Toda la música de él. Estaba Inner Circle. Una cantidad de música. Es que los 90 fueron prolíficos. Sí, hombre. Yo con los 90 tuve un problema. No estoy peleado con los 90, pero yo en los 90 hice otra cosa menos escuchar música. Entonces yo estuve como... No sé qué me pasó en los 90. Yo lo he venido descubriendo ahora, hace no unos cuantos años pues, atrás. Porque he tenido pues la oportunidad de conocer amigos que sí son amantes de los 90. Entonces he venido aprendiendo de ello, ¿verdad? Pero, y no, es una música fantástica. No, hombre, sí, fantástica. Ahora, lo mío es los 80. La mejor década. A mí me encantan los 80, me encantan los 70, pero los 80 para mí es lo máximo. Sí. Pero no, hombre, en los 90 hay musicón bueno. Había mucho. Porque de hecho, pues yo viví la época del Techno Rave. El Techno Rave se comenzó a desarrollar allá por finales del 91 y finalizó por el 94 aproximadamente. Luego solo se llamó Techno y tuvo mucho impacto en la música, bueno, en las pistas, mejor dicho, de baile a nivel internacional. Sí. No, hombre, fue una época fantástica. Ahora, lastimosamente, pues ya la música ya no es igual, ya no tiene el mismo peso que antes. Pero sí, esa fue la época y ese era el tipo de música. Ahí también comenzó a desarrollarse un poco más la programación en español, debido a que comenzaron a salir bandas como Cabá, Caló, quiero ver quiénes eran los otros, la onda Vaselina, pero eso ya fue más que todo a finales de los 90. Timbiriche venía de los 80, ya tenían una base, los primeros Timbiriche fueron por ahí por el 86, 87 más o menos. Timbiriche saltó con... Menudo venía desde los 70, 80 tuvieron el repunte y luego pues siguieron como Menudo, luego como MDO en los 90 también. Y un montón de banditas así, Café Tacuba, los Caifanes, los Jaguares, Soda Stereo, desde los 80 para los 90. Luego pues siguió pues más, hubo una gran cantidad de música en aquel entonces, música de calidad. ¿Qué pasó después de FM 94? De ahí pues, quiero ver si me recuerdo. Bueno, sí. Yo salí de FM 94, salimos porque fue el grupo entero de locutores. Ahí iba incluido Mario Monches también, iba incluido Freddy Martínez, del cual le hablaba hace unos minutos, mi hermano también. ¿El nombre de su hermano, perdón? Rafael Godoy. Rafael Godoy. Ajá. Saludos, porque yo creo que me están viendo ahí en Chalchuapa. Ok. Entonces, pues yo me lo llevé a él a trabajar a FM 94 como operador. Entonces, luego... Carla de Godoy. Es mi esposa. Pues ahí está, Carlita, está conectada. Compartiendo con todo. Bueno, gracias. Saludos a toda la familia. De ahí nos fuimos en bloque, digamos, como en septiembre de ese año, a fundar Radio Supra. Okay. En ese entonces, salimos en septiembre, el bloque completo de locutores se dio un problema bastante difícil de tratar ahí. Entonces, pues, el director de esa radio, pues, decidió y dijo, no, vamos a fundar otra radio. Y va a ser juvenil. Todavía estábamos jóvenes nosotros, estábamos bien dicho. Estamos hablando de hace unos 30 años ya. Entonces, pues, fuimos y quiero ver, 15 de noviembre de 1998, se fundó Radio Supra.
nace Radio Supra. En ese entonces, ahí hacíamos turnos hasta de madrugada. Yo tenía turnos de 12 a 3 de la madrugada y de 3 a 6 de la mañana. No, hombre. Y al día siguiente, o sea, descansábamos un día, ¿verdad? Cuando salía a las 6. Al día siguiente, pues ya entraba de 6 a 10 y así íbamos. Ahora, pero se dedicaban al 100% de la radio. Yo todavía estudiaba. Yo tuve cierta ventaja porque también el director, que era Oscar Hernández en ese entonces, él era es una persona fantástica. Mario Monchos también estudiaba, creo yo, en ese momento. Él estudiaba más que todo cuando estaba en 1090. Me recuerdo yo porque él decía que no podía hacer turnos por los estudios y también por otros problemas. Algo así me recuerdo yo. Entonces, Oscar Hernández me dice, mira, me dice, ¿vas a seguir estudiando? Sí, le digo, no voy a dejar de estudiar. ¿A qué horas tenés tus clases? Tales horas, va. Y me adaptaban mis turnos a las horas de mis clases. Fantástico. Fue una época bien bonita. Y ahí, pues, eso fue desde el 98 que le iniciamos hasta 2001. Hasta ahí duré Radio Supra. Radio Supra. Que fue la primer radio, que es algo que no es muy honroso decirlo, pero fue la primera radio que comenzó a poner reggaetón aquí. Quizás de ahí vino todo este desnivel tan terrible. Y bueno, formamos aquí en Santa Ana. Aquí en Santa Ana. Antes de la Dorre. Sí, claro. Porque, vaya, nosotros comenzamos a sonar los famosos cuentos de la cripta. Estamos hablando del año 2000. Ok. Por ahí más o menos, y comenzó a sonar reggaetón y cuestiones así, que se le llamaba reggaetón 110 en aquel entonces. Y bueno, no es algo honroso como le digo, pero de ahí vino toda la explosión porque desde la Supra comenzó a salir todo lo que era el reggaetón panameño y todo eso, y bueno, es parte de las historias de Supra, ¿verdad? Bueno, queremos agradecer a todas las personas que nos están escuchando a través del TikTok Live. Recuerde que esta es nuestra señal madre, pero que el programa estelar también usted lo vea a través de nuestra página en Facebook, nuestro canal en YouTube o nuestra cuenta de Spotify. Gracias a los que nos envían mensajes también a través del WhatsApp y que ahí nos retroalimentan, que están pendientes también de esta entrevista en su señal en vivo. Bueno, ¿y qué pasó después de la Supra? Cuando, bueno, entra el reggaetón, ya ustedes ya no se sintieron cómodos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque era algo que de repente a mí no me afectaba el reggaetón, porque era más como de baile en aquel entonces. Pero se combinaba la programación entre eso y música emergente, que era música electrónica, por decir Gigi D'Agostino, Ann Lee, Eiffel 65, toda esa gente que de repente sacó música creada por medios electrónicos. Era una mezcla. Cuando yo salí de Supra, salí en el 2001, debido a cambios de dirección. Entonces, pues, de repente, pues siempre se da esa cuestión que hay ciertas ideas de los directores que no son muy compatibles con el que está trabajando ahí. Entonces me tocó ahuecarla. Ok. ¿Y a qué radio? De ahí ya no quedé en ninguna radio. Pasé desde el 2001 fuera de radio hasta quiero ver, hasta por ahí, por el 2003, 2004, quizás, no me recuerdo realmente esa fecha. Pero sí, me fui para, ¿cómo se llama? Me fui ahí en Chalchuapa. Ahí trabajé un tiempo con Arcides en Radio Energy. No recuerdo realmente, y no quisiera mentir con el año, pero recuerdo que 2003, 2004, algo así. Trabajé cerca de 1 año y medio quizás con él, ahí más o menos, y la radio era juvenil en aquel entonces, se programaba lo último, y él pues en ese periodo me dio la dirección de la radio. Yo la estaba dirigiendo y todo eso, y bueno, pues luego pues fue una etapa que duró, sí, 1 año, año y medio, quizás. Fue muy bonito también la experiencia de la primera radio, quizás diferente en Chalchuapa, porque ya existía Radio Tazumal, que también tenía un corte como juvenil de repente, pero Energy pues fue una radio que estaba como más perfiladita en aquel entonces. Claro. Y ahora hemos regresado a Radio Supra. Sí, de eso pasó mucho tiempo, porque luego de ahí pues yo me fui a trabajar a Metapan, porque aparte pues de la cuestión de la radio soy maestro también. Entonces pues me fui a trabajar al Instituto de Metapan. Maestro de educación media. Básica y media, sí. Básica y media. Ajá.
Entonces, me fui a trabajar al Instituto de Metapán. No sé cómo se dieron cuenta de que yo andaba por ahí. De repente, pues un día me llaman a la secretaría del instituto, una llamada telefónica, y me dicen, don fulano de tal, sí, para servirle. Le llamo de tal radio, me dijo. ¿De veras? Le digo, ¿y qué pasó? A ver si podemos platicar con usted, me dice. Y era radioactiva también, frecuencia 90.5 allá en Metapán. Metapán. Ajá. Entonces, pues asistí, me ofrecieron unos turnos e hice unos turnitos por ahí. También, sí. O sea, lo balanceaba entre mi trabajo del instituto y la radio. También. Si ponemos en una balanza la radio y su trabajo por vocación en el instituto, dando clases con jóvenes, todos los días viendo a jóvenes, enseñándoles, verlos crecer, verlos graduarse, verlos cumplir también sus metas, sus sueños, pero también haber visto todos estos años en radio. ¿A dónde ponemos la radio y a dónde ponemos ¿cómo se llama? La docencia. Son dos campos bien diferentes y cada uno le da una satisfacción bien diferente a uno. Porque la radio realmente, bueno, los que han trabajado en radio no me van a dejar mentir que se va a oír horrible lo que voy a decir, pero la cuestión de la radio es como una adicción. Uno desde que desarrolla eso, pues ya no lo puede soltar y le da otras satisfacciones a uno, ¿verdad? Es bien diferente. La cuestión de la educación, pues nos da, digamos, satisfacciones en el sentido de que lo que usted decía, verlos crecer, a los estudiantes, verlos formar su familia, verlos convertirse en profesionales y que de repente uno de estos profesionales pues lo pueda atender a uno, ya en su faceta de profesional, eso lo llena de orgullo a uno. Son dos cosas bien diferentes realmente porque las dos tienen un sabor diferente, digamos. Claro. ¿Qué es lo más bonito que le ha dejado la radio? Hacer radio. Conocer un montón de gente. Amigos que muchos de ellos desde mis inicios todavía los tengo. Gente nueva, gente interesante, gente que me ha echado la mano también. He conocido gente muy importante también y muy buenas personas a lo largo de todo esto. Gente de medios que ha trabajado en medios grandes, en medios pequeños, medianos, gente con mucho talento. Eso es quizás lo que más le deja a uno y hoy lastimosamente pues la cuestión de la radio ya no es como antes. Antes un locutor en una estación de radio era famosísimo en todas partes. Ahora la radio pues pelea con lo digital. Tiene su audiencia porque hay audiencia cautiva, pero ya no como antes. Entonces pues antes sí, el locutor era así, llegaba al Olimpo de los semidioses, ¿verdad? Claro. Ahora pues ya no, pero eso son más que todo las satisfacciones, gente, conocer gente. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han dado a Ricardo Godoy? En el sentido de la radio. De la radio. Quizás el consejo más valioso y también para las nuevas generaciones de locutores fue uno que me dio José Luis Morales, voz oficial de Canal 6, maestrísimo también, ese hombre es increíble, humilde él y es uno de los grandes del Salvador. Uno de los consejos de él que no se me va a olvidar jamás, me dijo allá por el 2014 creo yo que me lo dijo. Maestro, me dice, para desarrollar mejor su dicción, lea. Ya de viejo me lo dijo, o sea, yo ya estaba viejo cuando él me dijo eso. Yo no sabía eso porque nunca me lo dijeron. O sea, yo leía normalmente, pero él me dice, ¿quiere entrar al mundo de las voces comerciales? Lea. En voz alta. Sí, con puntuación y con todo eso. Lastimosamente, pues nunca logré realizar ese sueño. Ese es uno de mis sueños truncados. La locución comercial. La locución comercial. De hecho, también por allá por el 2016 creo yo que fue, tuve la oportunidad de estar con don Guillermo Maldonado. Me dio la oportunidad de ir a grabar un comercial y fue un aprendizaje bien bonito. No logré despegar porque, pues sí, quizás no era mi tiempo, no sé. No, y es que probablemente la distancia también, o sea, para locución comercial la marca quiere ya. Sí, correcto. O sea, la marca lo quiere ahora. Y probablemente antes, quererlo ahora era trasladarse de Santa Ana hasta San Salvador, al estudio de Guillermo, y tener que hacer el cambio chiquito. A veces eran cambios pequeños. Sí. Entonces, eso, y además, usted con la docencia no estaba al alcance de una llamada, no estaba a la vuelta de la esquina, y eso probablemente complicó las cosas en aquel momento. Pero ahora con esta cercanía digital y todo esto, probablemente es un poco más fácil. Pues.
Debería volver a intentarlo. Podría ser. Pues sí, ¿por qué no? Pues. Podría ser. De hecho, estamos ahí en contacto con don Guillermo. Ahí pues nos seguimos mutuamente en TikTok. Y bueno, un día estos los saludé. Solamente que sí, lo que usted dice, la cuestión del tiempo, la distancia y todo eso también. Sí, con las redes sociales y todo eso, pues ya no hay mucho problema. El problema ahora es el tiempo, porque ahora mi tiempo se divide entre la escuela y la radio por las tardes. Más que todo, porque como, bueno, en la cuestión de la radio, pues a mí me toca hacerla de todo prácticamente. En Supra. En Supra. Entonces, pues ahí en la radio, yo soy el director de programación, yo hago la limpieza. De verdad. Sí. No, sí, a veces la hago. Atiendo las visitas, yo hago prácticamente todo, entonces ya se vuelve un poco más difícil. ¿Y a dónde es que da clases ahora? En una escuela de acá del centro de Santa Ana que se llama Centro Escolar José Martí. Bueno, entonces le quedas cerca, pues. Me queda prácticamente como a 3-4 cuadras de la radio. De la radio. La radio sigue estando Avenida Independencia y la esquina. Y Octava. Y Octava, ¿verdad? Correcto. Yo creo que fui una vez. ¿De veras? Pero ya hace años. Habré ido hace, no sé, unos 8 años tal vez. Bueno, sí. Supra. En el mismo lugar está, la radio tiene, quiero ver, cerca de... No parece, porque no hay rótulo. No hay rótulo. A mí me costó la primera vez llegar. La cuestión del rótulo es algo bien complicado, ya me lo han preguntado varias veces. No, me costó porque, bueno, o sea, parece una casa de habitación una casa normal. Común y corriente. Sí. Que por cierto antes fue funeraria la casa esa. Bueno. Sí, entonces... Por algo es que el Día del Locutor está entre el 31 de octubre y el Día de los Muertos, ¿verdad? Sí, por eso sí. somos de 1 de noviembre. Claro, 1 de por ahí noviembre. anda la cosa, es una fecha paranormal. Sí, entonces, ahí está en el mismo lugar de hace como, quiero ver, nos pasamos por ahí en el 2001. Estamos hablando de que ya la radio tiene que 23 años de estar ahí, en esa casa. No nos hemos movido. ¿Cuál es el peor consejo que le han dado y que bendito Dios no lo tomó? Quizás, tal vez no fue consejo, fue algo que me dijeron. Y yo no sé si a todos nos lo han dicho o qué, ¿verdad? Porque hubo alguien que tenía, digamos, dirección dentro de la radio donde yo estaba y me dijo, con esa voz que tenés, nunca vas a ser locutor. Ok. Bien triste. Sí. Porque, o sea, uno de repente dice, sí, quizás, ¿verdad? No suena muy potable mi voz para esto. Entonces yo me quedé así, es probable que tenga razón él. Pero yo seguí insistiendo. Sí me aplastó. O sea, no bastante. hizo caso. No hice caso. Me aplastó mucho. Gracias a Dios. ¿Ah? Gracias, pues sí. Y seguí, pues entonces dije yo, bueno, puede ser que eso haya sido un estímulo, aunque tal vez la intención no fue esa, me imagino yo. Pero sí, fue una de las cosas más aplastantes dentro del medio de radio. Bueno, definitivamente un hombre de radio que le gusta la música, amante de la música, de la radio, un hombre también con vocación de... ¿Cuánto tiempo en la docencia? Desde el 94 comencé. O sea, 30 años. 30 años, increíble, 30 sí, es un montón de tiempo. No le habían hecho esa pregunta, creo yo, cercanamente. Últimamente no, ¿verdad? la verdad que no. 30 años. Y ya viéndolo en la así, docencia. es un montón de tiempo. Ya. ¿Siempre en la docencia pública? No, cuando yo comencé en el 94 inicié en un colegio privado. Luego, pues, como la cuestión de entrar a lo público ha sido bastante difícil, porque primero tenía uno que ir al cantón y todo eso. No, ha sido difícil para todos los docentes. Sí, hoy sigue está más siendo fácil. difícil. Fíjese que ni tanto. Ajá. Porque hoy ya, pues la gente prácticamente no visita, ya no se va para los cantones, sino que ya hoy ya quedan en la ciudad. Ya una vez queda acá. Ha cambiado mucho la cuestión de la docencia. Aunque probablemente aquel que tiene su lugar de residencia es en ese cantón, cerca de ese caserío, cerca de ese... Entonces viene y lo ubican por ahí. Sí. Claro. Miren, es una lotería también siempre, pero hoy como que sí está, no fácil, pero es un poco más accesible. Entonces, bueno, yo ingresé al magisterio ya así como, digamos, oficialmente, allá por el 2006, creo, sí, 2006, más o menos. De ahí todo fue interinatos en escuelas públicas, trabajar horas clase, también en colegios y todo eso. Ha sido largo el camino en eso. Claro. Y combinado también con la atención a su familia. Sí. Su familia. Sí.
Ha sido bastante complicado porque de repente, pues, cuando nació mi primera hija, tenía que dejarla dormida. Y cuando regresaba, pues estaba dormida también. Y los primeros días, ya lejos, ya con mi plaza, fueron bastante difíciles. Yo me iba de madrugada y regresaba de noche. Era bien complicado y balancear eso, pues, era duro. Claro. Sí. Bueno, y entonces cuando Ricardo Godoy no está escuchando música, no está en la radio, no está poniendo música, no está en un programa, no está en un turno, no está dando clases, no está calificando, ¿en qué divaga su tiempo, Ricardo Godoy? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Pues me gusta mucho la cuestión de la edición de audio. Ajá. Cuando he tenido tiempo, hoy no lo he tenido, ya tengo muchísimo tiempo de no estar libre. Me gusta grabar viñetaje para la radio y ahí me pongo a editar y de repente pues una que otra cosita sale ahí, pero como le digo, ya tengo muchísimo tiempo de no hacerlo y eso es lo que más me hace que divague. También pues tengo otra afición por ahí que es estoy aprendiendo otro idioma. Me ¿Qué cuesta, idioma? alemán. Me pues cuesta. sí, Que también, vea. Es bien difícil. Y bueno, pues voy aprendiendo palabritas ahí de repente. En los ratitos que tengo libres me voy a Duolingo, le vamos a hacer Duolingo, la publicidad. por supuesto, Sí. Sí. Eso Y más lo que porque todo. le llaman la marcación a uno, ¿verdad? Sí. O sea, le van mandando el mensaje y qué pasó, no te hemos visto ahora y los retos diarios y semanales. No, sé que aquí el que Terrible. ahorita no aprende el que no quiere, Ricardo. Correcto, así es. Aquí no aprende el Sí. que no quiere. Y ahí están que mira, vas a perder tu racha, que no sé qué. A veces han habido momentos en los que ya estoy durmiendo y de repente despierto. ¿Y se acuerda? Mi racha, digo yo. Me Claro. levanto y enciendo el teléfono, y ya le entro, pues. Porque son cuestiones que de repente uno dice, si pierde uno la constancia, entonces no logra nada. ¿Qué es el éxito para Ricardo Godoy? Uy, bueno, por lo menos tener una familia, verlos crecer, darles felicidad de repente, ser un buen modelo. Perdón, ¿cuántos hijos? Tengo 3. 3 hijos. Ujú. ¿Su hija mayor? A mi hija mayor, mi hijo Ricardo José, que es el de en medio, Sí. y a Ariana Michelle, que es la pequeñita. Ricardo José y usted José Ricardo. Ah, correcto, al Ok. revés. Sí. Ujú. Y Laura, que es la primera, son 3. Ya universitarios. No, Laura sí está en la universidad. Ricardo José va a finalizar 9º este año. Y la pequeñita pues va para 4º grado, ¿verdad? Preguntémosle a la mamá. Sí, yo creo que 4º grado. Preguntémosle a la mamá. Ah, pues no me meto a preguntar fechas de cumpleaños porque... No, que cómo la- no, así me las puedo. Ah, bueno. Así Ok. me las puedo. No, con las fechas no soy tan malo. Ujú. Pero sí, con la cuestión del estudio, sí, pero por ahí anda. Entonces el éxito es eso. Para mí sí. Las otras cosas pues pueden llegar también como éxito, pero para mí es crear una buena familia y tener unos buenos ciudadanos. Ujú. Crear, digamos, gente con valores, con buenos gustos musicales, que es lo principal en mi casa. Ujú. Y bueno, que sean buenas personas, responsables, buenos seres humanos, buenos cristianos, digamos, ¿verdad? Respetuosos, temerosos y todo eso. De Dios. Sí, Claro. sí. Claro, bueno, esta pregunta siempre la hago y siempre les digo, lejos del romantizar la humildad y etcétera, pero ¿se considera usted una persona exitosa? En términos de lo que hablamos, de familia, sí, ahí sí. En términos, digamos, como muchas personas lo definirían en la cuestión económica, exitoso tal vez sería una palabra muy grande para definir eso. Pero sí, desde el momento en que uno nace y vence la carrera de los espermatozoides, desde ese momento ya es un campeón. Un éxito. Es un éxito. El hecho de estar vivos aquí, ya a mis 50 años, les voy a decir la edad, haber vivido ya 50 años, para mí sí, es un éxito. Hay muchos de mis amigos que se fueron antes del tiempo. Yo aquí estoy, y aparte de eso, pues también tengo a mis papás. Y eso, pues, para mí eso es lo mejor. Claro. Lo estoy viviendo a ellos, estoy viviendo mi familia, estoy viviendo mis mejores tiempos. Entonces, para mí que en esos términos sí. Me considero exitoso. Eso es ser exitoso, definitivamente. Bueno, Ricardo, la verdad es que yo particularmente, cuando hago este tipo de entrevistas,
generalmente no me gusta indagar mucho de mi invitado, porque me gusta sorprenderme. Bueno. A mí así me gusta entrevistar, me gusta en esta entrevista de perfiles, claro, me gusta tener ese factor sorpresa con los invitados para irlos conociendo poco a poco, ¿verdad? Y yo no sabía que usted era docente, y debo decirle que yo particularmente tengo un aprecio especial por los docentes. Ay, qué bueno. Porque definitivamente sé el trabajo difícil que desarrollan. Bueno, es tía mía, pero es como que fuera mi hermana. Mis dos tías mayores, mis hermanas mayores, ellas ambas son docentes. Una pues está fuera del país, la otra acá, y creo que anda por la misma, creo que un poquito más de años en docencia que usted por ahí. Y yo sé lo que les cuesta a los docentes, y obviamente yo creo que todos debemos estar agradecidos con los docentes. Bueno, usted con los que tuvo y luego nosotros con los que están ahora, pues. Hay docentes que dejan huella en los estudiantes, claro, porque son buenos docentes. Hay otros que dejan huellas negativas. Y yo creo que todos hemos tenido un docente positivo y uno negativo. Dentro de la carrera de la docencia, sí, quizás lo más importante es dejar la mayor cantidad de impactos positivos en sus estudiantes. Correcto. Y en estos dorados tiempos eso es bastante valioso. Correcto. ¿Y cuál es su especialidad? Inglés. Idioma inglés. Y eso es difícil en la escuela, institutos y colegios. Es difícil porque no es lo mismo que leer clase de inglés a 10 que a 40. Aparte de eso también, el estudiante actual, esta generación, debo decirlo, pues no está muy interesada en la cuestión del estudio. Sí, claro. Ni de aprender otro idioma, porque tienen otras prioridades, quizás un poco que las ven más allá de aprender otro idioma. Ahora, yo sí he sentido, ahí sí debo decir que sí creo que sí estas últimas generaciones sí han venido con aquella gana de aprender un poquito más el inglés, y es porque ven que también hay una forma de ganarse la vida que puede ser mejor que estar, no estoy diciendo que eso está mal, pero que estar en una maquila, por ejemplo. No hay que venir y yo puedo otro idioma, puedo inglés, entonces ya puedo entrar, que también es otro tipo de maquila, un call center, por ejemplo, en inglés, pero es mucho mejor pagado. Claro. Eso es lo que muchas veces no entienden. Y pues bueno, uno en las escuelas hace el esfuerzo, junto con mis colegas docentes también de la materia. Es bien difícil, pero siempre hay más de alguien que tiene el interés de aprender. Y lo hacen de la mejor manera. De hecho, pues yo tengo varias estudiantes aquí en la escuela, en la Martí, varias estudiantes que les encanta el inglés, ya lo comienzan a dominar. Y hay otras pues que solo van pasando ahí, ¿verdad? Hay de todo en la viña. O sea que el alemán sería un tercer idioma. Sería un tercer idioma. Quisiera dominarlo, porque es bastante bonito. Y bueno, pues es algo que tal vez no es un lenguaje comercial, pero es pila mía. Como no, pero bueno, un montón de farmacéuticas, de marcas, de industrias gigantescas son alemanes. Alemanas, correcto. Sí, no, hombre, es otra cosa ese idioma. Yo quise aprender alemán aquí en Santa Ana, pero salía carísimo. ¿En la Academia Europea? Sí, salía carísimo. Y solo era yo. Ah, pues por eso. Entonces era una clase personalizada. ¿Y habrá sido en ese momento con un alemán? Yo creo que ya no. Creo que yo tuve la oportunidad de estar en la Academia Europea y bueno, y le estamos haciendo publicidad de Choto, pero tuve la oportunidad y a mí me gustó porque sí eran profesores nativos. Sí, aunque de hecho, por ejemplo, los primeros meses a mí me tocó con un belga, era de Bélgica. Sí, sí. O sea, él hablaba, ese español no hablaba nada. Nada de español. O sea, era que o le entendíamos y él se daba a entender o sí. Y entonces me gustó esa dinámica. O sea, me gustó porque si él hubiese sabido un poquito de español o español, si uno le entendía, se le iba a salir el español. Sí. En cambio, en este caso, le entendía o le entendía. Realmente el aprendizaje de un idioma extranjero, el éxito está en la inmersión dentro del idioma. Y eso es lo que pasa en nuestras escuelas. De repente, pues los estudiantes, uno les habla en inglés, pero lo que ellos dicen, teacher, no lo entiendo. Claro. Ya lo fuerzan a uno a hablar en español. Bueno, Ricardo Godoy, nos hemos echado una hora, ni lo he sentido. Qué barbaridad, qué rápido. Ha estado maravilloso esta plática. Quiero agradecerle, de verdad, su tiempo. Yo ahora entiendo por qué nos costó
cuadrar esta entrevista y es que estuvimos ahí con un ping-pong de fechas, cambiándolas, poniéndolas y casi quiero decirle y lo quiero dejar aquí grabado que casi le suspendo y es porque yo tenía una cita hoy con Luis Miguel. Es cierto, alguien me dijo eso. Hoy tenía, pero sucedió una cuestión ahí por la que yo ya no fui, yo no me acordaba. Cuando nosotros quedamos, yo tenía ese compromiso. Entonces, pero yo dije, bueno, voy a tener que decirle a Ricardo, pues. Entonces, pero sucedió que ya no pasó. Entonces, bueno, ¿no? Sigamos el plan, como estamos. O sea, sigamos con la cita. Porque el otro tenía que ver con trabajo, pues. Entonces, pero bueno, dejémoslo aquí y sigamos la cita. Así que, gracias Ricardo, de verdad, ha sido para mí un placer y un gusto platicar con usted. Ha estado muy bonita la plática y yo estoy más que seguro que a nuestra comunidad algo positivo, yo sé que se van a llevar de esta plática. No, muchísimas gracias por la oportunidad, porque estas oportunidades realmente no se dan todos los días. Y gracias también por esperarme, por lo mismo que estábamos hablando, el tiempo que se vuelve bastante difícil de repente, pero sí, muchísimas gracias y también gracias a los que han estado conectados por ahí. Gracias Ricardo, bueno, gracias a todos en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Spotify, cómo nos ayuda compartiendo este contenido, reaccionando, pero sobre todo dejándonos su opinión a través de un comentario. Nos escuchamos a la próxima y nos vemos a la próxima, gracias. Si llegaste al final de este podcast, queremos agradecerte y darte la bienvenida a la comunidad de QO Fan Club. Síguenos en todas nuestras redes y comparte nuestro contenido. Esta fue una producción original de QO Radio Podcast.